Proponemos interpelar al trabajo. Vamos a hablar del trabajo. Claro, usted me dirá, si yo no trabajo, no como, si yo no trabajo, no vivo. Pero vamos a ver cuál es la idea que se tiene del trabajo. La idea del trabajo es una de las más antiguas. Se ha ido cargando de tantas connotaciones religiosas, económicas, psicológicas, políticas, éticas e incluso hasta metafísicas, que se ha convertido ahora en un concepto realmente confuso y ambiguo que manejamos sin ser consciente de esto. Esto es, funciona como un mito que se da por supuesto para explicar amplias parcelas de la realidad en nuestra vida cotidiana. Esto es fundamentalmente lo que es un mito para que nos vayamos poniendo de acuerdo. Si tomamos algunas teorías, veremos que el trabajo, como concepto, siempre ha estado relacionado a algo penoso, a un castigo, a una situación que nos produce insatisfacción y en muchos casos hasta sufrimiento. Repasemos, por ejemplo, la idea cristiana del trabajo, lo que dice la Biblia acerca del trabajo. El catolicismo postula que el trabajo es un castigo divino por el pecado original. Si Adán no hubiera cometido en el paraíso aquel pecado, no tendríamos que trabajar. Dice la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El desprecio al trabajo, el desprecio bíblico al trabajo, también se extiende a la riqueza. Dice la Biblia, no atesores en la tierra, decía Jesús, deja todo y sígueme. Decía también, los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Y el llamado voto de pobreza de los sacerdotes, aunque la riqueza y las propiedades de la iglesia política parecerían contradecirlo. En resumen, diría el catolicismo, trabajar para vivir. Con la reforma protestante de Lutero, la perspectiva cambió. Según Calvino, la única manera de saber si uno era un elegido de Dios era el éxito económico en el trabajo. Hay que luchar y trabajar duro, puesto que si uno se hace rico trabajando o en los negocios, sabrá que es un elegido por Dios para ir al cielo. De esta manera los pobres eran despreciados, tanto económicamente como moralmente, porque están condenados por Dios, según el luteranismo. Según el protestantismo, no todos los hijos de Dios son iguales. Hay buenos y malos elegidos y condenados. Previamente e independientemente del comportamiento ético que pudieran tener. La competitividad en el trabajo es una idea netamente de corte protestante. Acá invertimos la ecuación. Si en el catolicismo era trabajar para vivir, en la reforma protestante es vivir para trabajar. Pero sin duda el autor que ha tratado más profundamente la idea del trabajo en su filosofía y en su teoría fue Karl Marx, el alemán, y después de las múltiples corrientes filosóficas con influencias marxistas que siguieron, por supuesto, este lineamiento de pensamiento. El trabajo, según Marx, es la esencia del hombre, pero en el capitalismo el hombre se encuentra alienado a su trabajo y al producto del mismo por la propiedad privada. Por esto, el trabajador odia su trabajo, que es ya trabajo forzado, y todo, incluso el propio hombre, se ha convertido en mercancía con un valor de cambio medido en dinero, en las horas hombre necesarias para producirla. Y el beneficio, que es lo que Marx hablaba de plusvalía, se lo queda siempre el capitalista. Ahora bien, la obligatoriedad del trabajo no significa que sea obligatorio tener un trabajo, pero una vez aceptado trabajar, no se puede elegir las actividades que debe realizar en el trabajo y en la mayoría de los casos ni el horario en el que debe hacerlas. Entonces, estamos ligando al trabajo al concepto de libertad, o al menos al concepto de falta de libertad. Arribamos como conclusión o como una conclusión previa que hoy en día, en pleno siglo XXI, a pesar del constante avance científico, tecnológico e incluso de ideas religiosas y paganas de búsqueda de la esencia propia del hombre, el trabajo nos sigue apareciendo como un instrumento de dominación del hombre por el hombre, un instrumento que en unos pocos siguen dictando las reglas de vida y de muerte de muchos otros. Para pensarlo, ¿no le parece?